Buenos días, tarde o noche, mi querida audiencia. Hoy le vengo a relatar este cuento que tiene de título La Bestia, primera parte, por Hugo Mitoire y narrada por De Todo Un Poco. Comencemos. Fabián Figueredo lleva el número de la bestia, el 666. Nació el 6 de junio a las 6 de la mañana. Al principio, eso no le llamó la atención a nadie, ni de familiares ni vecinos. Esa leyenda maldita era absolutamente desconocida por todos. Cuando el niño iba a cumplir 4 añitos, a sus padres ya le llamaba la atención lo sano y resistente que era su hijo a cualquier enfermedad. Jamás había tenido una mísera fiebre, catarro ni diarrea. Nunca le hizo mal una comida, tampoco se golpeaba. La madre siempre decía que le sentía olor a azufre en la piel y que se ponía a gritar como un condenado los domingos cuando entraban a misa. Pero tampoco daba mucha importancia a eso. En realidad, los ponía muy contentos que no se enfermara y que no se anduviera dando tropezones ni porrazos a cada rato. Pero tanta suerte ya llamaba la atención. Por las dudas, los padres no hicieron nada ni comentaron a nadie la suerte de su hijito. Cuando Fabián comenzó a ir a la escuela, todo se hizo más evidente. Era el mejor del grado, hacía todas las tareas, estudiaba mucho y contestaba cualquier pregunta, hasta la más difícil. Era muy callado, no tenía amiguitos y nunca peleaba. Realmente no era un niño normal. A veces, los chicos más grandes le buscaban pleito, solo para ver cómo reaccionaba. Y Fabián no hacía ni decía nada. Con la cabeza gacha se iba hacia a otro lado. En una ocasión, uno del quinto le hizo una zancadilla y Fabián se cayó. Se levantó, se limpió las rodillas y continuó su camino con la cabeza gacha. Al otro día, el chico de quinto cayó enfermo por una grave pulmonía. Estuvo en cama más de un mes y casi murió. Cuando cumplió 10 años, los padres ya estaban seguros de que su niño tenía ciertos poderes ocultos o alguna protección divina y no sabían si alegrarse o preocuparse. No podían dejar de pensar en la cantidad de hechos sorprendentes y en particular en ciertas situaciones demasiado llamativas que habían ocurrido en ese tiempo. Como por ejemplo, que a los 7 años lo atropelló una manada de novillitos. Lo pisotearon y patearon y ni se quejó. No lloró ni le salió ningún moretón. O cuando toda la familia comió una mortadela en mal estado y les dio una descompostura y diarrea de Padre y Señor nuestro a todos, menos a él. O la más increíble de todas, cuando a los 8 años iba con dos de sus hermanos mayores caminando por un sendero cerca de la chacra de los Barrientos, donde tenían 5 perros bravísimos que ya habían atacado y mordido a muchas personas y a varias de ellas con mordeduras terribles. En esa oportunidad, cuando los perros salieron a atacarlos, sus hermanos mayores empezaron a gritar y a correr, pero Fabián se quedó parado, mirando a la jauría que se le venía encima y que ya estaba a 20 metros. Los hermanos, desesperados y llenos de pavor, gritaban a su hermanito que corriera. Los perros, ladrando y mostrando sus feroces colmillos, se venían derechito a Fabián a comérselo. Pero, de golpe, se frenaron en seco, a 3 metros del niño, dejaron de ladrar y bajaron sus cabezas, gimiendo y olfateando el piso. Fabián ni se movía, y los perros frente a él parecían unos conejos. El niño dio media vuelta y caminó hacia sus hermanos, que estaban a 100 metros con las bocas abiertas sin entender nada. Ya eran demasiadas cosas extrañas, que no tenía una pizca de explicación. Decidieron hablar del asunto con un tío de confianza. Cuando le contaron, el tío coincidió con ellos en que eran muchas las cosas raras que rodeaban a Fabiancito.
El tío propuso hablar con don Pereira, un viejito de Pindo, que hacía curaciones de todo tipo de males y adivinaba el futuro. Los padres aceptaron la idea. A la semana siguiente, padres y tío se subieron al sulky y partieron hacia lo de don Pereira. Cuando llegaron, le relataron toda la historia, desde que nació, contándole todas esas situaciones raras e inexplicables. Don Pereira escuchó en silencio todo el relato. Cuando finalizó, preguntó al padre: «Dígame, don Figueredo, ¿cuántos hijos tiene usted?» «Y 6, con el Fabiancito». «Entonces, lobizón no puede ser», calculó don Pereira e interrogó: «¿Y qué día nació?» «El 6 de junio de 1960. «Así que tiene 10 años. ¿A qué hora? ¿A qué hora nació?», preguntó el curandero con los ojos muy abiertos y los labios temblando. «A las 6 de la mañana». Don Pereira se puso pálido, después lívido y tosió un poco, como si se le hubiera hecho un nudo en la garganta. «¿Qué pasa, don Pereira?», preguntó el tío. «¡Qué desgracia! ¿Todavía no se dieron cuenta?». «¿De qué, don Pereira? Por favor», imploró la madre. «Lleva el número de la bestia, los 36, el 6 de junio, a las 6 de la mañana». «¿Qué bestia? ¿De qué habla, don Pereira?», preguntó el padre. «Esto es una cosa muy fea, don Figueredo. Su hijo no tiene poderes o protección por casualidad. Es el hijo del demonio». «¿Qué? ¿Qué dice?», gritó el padre, mientras la madre comenzaba a llorar, poniendo las manos en plegaria, y el tío se persignaba. «Su hijo es el anticristo». Ahí se armó un griterío con llantos e imploraciones, mientras don Pereira se arrodillaba y empezaba a orar. Después de un rato, cuando todos se tranquilizaron, retomaron nuevamente el diálogo. Don Pereira también estaba muy conmovido y fue hasta un armario de donde sacó una Biblia. Abrió en una de las páginas que tenía marcada, se puso los anteojos y dijo: «Voy a leerles un capítulo del Apocalipsis. Dice esto: Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Pero, ¿por qué él? ¿Por qué él? Por el amor de Dios», decía llorando la madre. «Eso nadie lo sabe, doña. Quizás desde las tinieblas los eligieron a ustedes para que tengan ese hijo. Es una desgracia, pero contra eso no se puede hacer nada». Los tres familiares lloraban y se abrazaban ante la terrible tragedia. Don Pereira quiso saber algunas cosas más y se puso a preguntar: «Me van a disculpar, pero quiero hacer algunas preguntas más, para convencerme del todo. A mí también me cuesta creer». «¿Qué más quiere saber, don Pereira?», dijo el padre. «Los perros en la casa. ¿Cómo se comportan con Fabián?». «Lo quieren mucho. La verdad es que siempre lo defienden y muchas veces cuando sus hermanos juegan con él, los perros empiezan a ladrar, como si le molestara que lo toquen». «¿Fue bendecido?». «Sí, mi hermano y mi cuñada fueron los padrinos». «¿Cómo se comportó cuando lo bendecían?». «La verdad es que lloró muchísimo, hasta parecía que se iba a ahogar de lo azul que quedó. Nadie podía calmarlo. Cuando el cura le tocó la frente con el agua bendita, Fabiancito empezó a vomitar y a temblar como nunca antes habíamos visto». «¿Y los padrinos siempre lo visitan?». «Mi hermano y mi cuñada fallecieron en un accidente, a los 3 meses del bautismo». Los padres y el tío iban comprendiendo, con cada pregunta, que la vida de Fabián y todas las cosas que ocurrieron a su alrededor no eran normales ni casuales. «¿El niño ya tomó la comunión?». «No, todavía no,
pero este año tenía que empezar a ir a catequesis. ¿Lo llevaron a misa alguna vez? Cuando era bebé lo hacíamos, pero se ponía tan mal y lloraba tanto que decidimos no llevarlos más. ¿Quién es el menor de sus 6 hijos? Fabián. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Ese nombre lo eligieron sus hermanos, dijo la madre. Por casualidad, ¿usted no le sienten un olor muy fuerte en la boca, en el aliento? Sí, tiene un olor muy fuerte, como si fuera vapor de azufre, y eso que le hago es cepillarse muy bien los dientes, explica la madre. Y la verdad es que ese aliento lo tiene desde que era bebé. Don Figueredo, el asunto está muy claro para mí, y no quiero asustarlos, pero el niño está rodeado de señales y protecciones de las tinieblas. ¿Qué? ¿Qué más tiene? Preguntó muy afligido el padre. Es el 6.º hijo y su nombre y apellido tienen otros 3 6. ¿Qué? Fabián tiene 6 letras y tanto el nombre como el apellido comienzan con la 6.ª letra del alfabeto. Los perros de su casa ya lo identifican como la bestia y por eso lo defienden tanto. Cualquier cosa que tenga que ver con Dios, la cruz o la iglesia será rechazada por el niño. Y además, ese aliento... ¿El aliento? ¿Qué tiene el aliento? Es el aliento diabólico. En ese instante, los padres comprendieron toda la terrible tragedia de su hijo. Ya no les quedaban dudas, era el demonio. Y así estuvieron llorando y abrazándose un buen rato más. Don Pereira, mientras tanto, se mantenía en silencio, respetando el dolor y el drama de esa familia. Pero había una pregunta que los 3 familiares sabían que tendrían que hacerla, y don Pereira también sabía que tendría que contestarla. Era la pregunta más terrible que alguien pudiera imaginar y la respuesta más dolorosa que nadie querría oír. ¿Y qué tenemos que hacer ahora, don Pereira?, preguntó el padre con la voz ahogada. Tienen que matarlo, dijo don Pereira con la cabeza gacha y la voz quebrada. Eso volvió a desatar un batifondo de Padre y Señor nuestro, con gritos, llantos y alaridos de los 3. Y el padre empezó a insultar a don Pereira y ya quería pelear con él, pero el tío lo contenía y trataba de calmarlo. Fue el peor momento para todos, y el pobre viejito, que también estaba muy afligido, se largó a llorar tratando de explicar que él no tenía la culpa de esa maldición. Luego de un buen rato se volvieron a calmar y de nuevo el curandero se puso a hablar. Créame, don Figueredo, yo solo le digo lo que sé. De ese desgraciado asunto conocí 3 casos y en todos se tuvo que matar a la bestia. Pregunte a cualquiera qué se debe hacer con un chico así y le dirán lo mismo. ¿Cómo vamos a matar a nuestro hijo? ¿Usted se imagina lo que dice? ¿Se da cuenta lo que significa para nosotros?, preguntó el padre llorando. Me duele decir esto, pero no tiene que considerar a ese chico como si fuera su hijo. Es el hijo del diablo, respondió don Pereira. ¿Y qué pasaría si sigue viviendo? Tal vez si... empezó a preguntar entre llantos la madre. Si no lo matan, él comenzará a matarlos a todos ustedes. No tendrá piedad con los hermanos, padres, amigos, ni nada. Se hizo un terrible silencio y solo se escuchaba el llanto de los 4. Luego se despidieron de don Pereira y emprendieron el regreso a casa. Nadie hablaba y solo se escuchaba el traqueteo del sulky y las pisadas del caballo. Cada uno lloraba en silencio. En la cabeza de esos padres solo rondaba el terrible dilema.